Buenos días, 8 de la mañana, ya está. Después del G7, todo listo para que en Madrid la OTAN ya empiece a mirar el documento clave. Cada 10 años la OTAN marca a través de un documento estratégico cuál es el camino que la asociación, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a mirar en el medio plazo, vamos, en los próximos 10 años. Ya hay dos cosas clave. La primera de todas, el término que se le va a acuñar a China. Desafío sistémico. China va a ser considerada en el documento que la OTAN va a publicar como estrategia para los próximos 10 años como desafío sistémico. Hace 10 años China no aparecía y Rusia era socio de la OTAN. En 10 años esa cuestión geopolítica ha cambiado radicalmente y en esta reunión de la OTAN de Madrid, clave para el futuro de Occidente, va a marcar esos dos posicionamientos. Desafío sistémico, China y Rusia, pues como lo están viendo últimamente, como el principal problema para la seguridad a nivel internacional. Ha pasado de ser socio a ser el principal problema. 8:02 de la mañana caen las bolsas en futuros muy poquito, en el entorno del 0,2, 0,3. Está todo contenido, como si el mercado estuviera conteniendo el aliento a la espera de otras referencias, PIB, inflación o recesión, en el que pueda empezar a ver cuál es el camino. Si entendemos que además julio es un mes alcista, ojo porque el mercado puede afrontar un tiempo de reposo después de todas las caídas que ha tenido en las últimas semanas. Pero, como la historia nunca termina de ser tan bonita como parece, incluso en estos tiempos, incluso en estos días, cuando todo parece que empieza a aligerarse en el mercado, vamos a ver hoy Argentina. Antes de comentar Argentina, fíjense en la fotografía, tenemos en verde o prácticamente en verde gran parte del mercado, futuros del DAX 0,3, futuros del Eurostoxx cayendo 0,14, futuros del Dow 0,05, futuros del S&P más 0,02, del Nasdaq más 0,06. Miren el petróleo, el West Texas, cómo recupera los 110, subida del 0,8, y el crudo, el Brent, subida del 1,04. Pero hoy hay una cita clave a nivel internacional para ver cómo está la estabilidad a nivel mundial. Hemos visto en Sri Lanka entrar ya en default, pedirle al Fondo Monetario Internacional que de los 150.000 millones que a nadie había avisado el FMI, pero que tiene previstos para que los países vayan cogiendo de ahí cada vez que lo necesiten, hoy Argentina acude al mercado. Fíjense en este gráfico, porque en estos tres gráficos de Bloomberg se ve perfectamente la manera en la que Argentina, no estábamos hablando de Rusia, se va a enfrentar 2 años después de haber salido del último default a un momento muy complicado de mercado. Miren, junio, vencimiento importante sobre el mercado de todo lo que tiene hasta final de año, septiembre el pico fundamental, julio volverá a tener una emisión importante necesaria para poder salir adelante, es decir, refinanciación, ahora entendemos o explicamos lo de refinanciación, y hasta diciembre, como ven, no para de tener vencimientos que tiene que abonar Argentina. Fíjense en el siguiente gráfico, porque Argentina se va a enfrentar a un movimiento que, al ligar los bonos, el rendimiento de los bonos a la inflación, el temor al default despega. Dejamos el gráfico para explicarlo. Argentina, 2 años después del default, ve cómo la inflación está en el 60%. Y coge todos sus vencimientos y dice, quiero evitar tener una crisis sistémica en los bonos y tener que irme a un default para hacer como sucedió en el último default, tener que decir que los bonos valen el 50% o no los pago. Bueno, a partir de ahí, hoy emite 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares que va a salir al mercado con un 72%, 60% ligado a la inflación y un 12% adicional para darle una rentabilidad al mercado. 72%, repito, 72% de rentabilidad. Y aún así, no había manera, cuando hicieron el acercamiento, el approach para la colocación, de ver que alguien lo quisiera comprar. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? Buscar unos tiempos mucho más cortos. Argentina va a emitir 2.000 millones al 72% hasta final de año. ¿Qué sucede con esos vencimientos que hemos visto antes? Que las refinanciaciones
carísima para Argentina, tiene que buscar la vía de, mediante otras emisiones, cubrirlo, pero cada vez todo es más caro. Ahora, Argentina lo que ve es que si no liga a inflación esos bonos, nadie se los compra. ¿Qué rentabilidad va a dar? Como si fuese Euribor más el diferencial. Inflación más diferencial. ¿Qué es lo que sucede con Argentina? 3 default desde el año 2000, con la mirada puesta en si esos 2.000 millones pueden dar una visibilidad hoy de que el mercado aún así respalda algo la economía argentina en esos bonos para que puedan ser rescatados, para que pueda en la emisión rescatar los bonos anteriores. Y fíjense en el siguiente gráfico, porque lo que se ve en estos 3 gráficos de Bloomberg es cómo el rendimiento, la cantidad, la opción hacia arriba que ahora mismo tiene que hacer Argentina para conseguir recoger ese dinero, empieza a ser de ahogamiento total de la economía. Fíjense porque aquí tenemos los spreads. Si lo miramos, dice Bloomberg, los spreads soberanos los más amplios desde que Argentina salió del default en 2020. Fíjense porque esos son puntos base sobre el Tesoro norteamericano. 2.356 puntos base sobre el Tesoro norteamericano. Para que se hagan una idea, el diferencial en Europa que busca el Banco Central Europeo es Bund alemán, 150 puntos básicos alrededor, pero no más, o se interviene. 2.356. ¿Qué pasa si hoy Argentina no consigue ni tan siquiera colocar los 2.000 millones? Inflación más diferencial, 72% de rentabilidad, pues que a partir de ahí el riesgo con todos esos vencimientos que vienen se acerca muchísimo otra vez a la economía argentina en una de las grandes pesadillas desde el inicio de siglo para todos los argentinos. 5 claves del día muy pendientes de la OTAN y de ese calificativo que se le va a poner a China, que ni aparecía en 2010 dentro de la declaración de los siguientes 10 años, ahora en 2022 sí aparece, y además aparece ligado a Rusia. La OTAN, ese mayor refuerzo militar en el este de Europa de toda su historia. Ojo porque ayer, en términos energéticos, Argelia anunció que había encontrado un yacimiento de gas y que era el más grande de los últimos 20 años, lo que le ha dado no solo un respiro a Argelia, sino la presencia ante el mercado de que los yacimientos argelinos tienen un potencial enorme ahora mismo. Ojo a este movimiento de Argelia, sobre todo comparado con la relación tal y como está con España. Argentina ante el default, que hemos comentado. Bank of America. Fíjense porque todas las recomendaciones están alrededor de que la banca europea, como van a subir los tipos, en concreto la española, van a mejorar balances, van a mejorar resultados y hay que estar en ellos para conseguir la rentabilidad. Bueno, pues ayer rompió la baraja Bank of America. 25% de caída B en caso de recesión. Bueno, en caso de recesión no es algo muy lejano. Nouriel Roubini decía hace 2 fines de semana que incluso antes de la reunión del Banco Central Europeo, que por cierto ha cambiado el horario de toma de decisión de -1:15 a las 2, hay 1:15 las 2, para ligarse mucho a la rueda de prensa y que no haya tiempo ahí de distancia, en caso de recesión, 25% de caída. Ojo, porque ese movimiento de la banca europea, en el momento en el que conseguía sacar la cabeza, empieza a verse peligrar por parte de la banca privada norteamericana, que ve como la banca europea puede tener un hueco bajista muy importante por una erosión de los resultados. Ojo lo que ha dicho esta noche, en este contexto, Michael Burry, de Big Short, de la película, que dice que ahora mismo es importante ver de qué manera se pueden ir comportando ante una recesión que él ya ve muy cercana. Y luego los bancos duplicando los tipos fijos en 6 meses. Fíjense, hace apenas enero, inicios, a tipo fijo estaban las hipotecas en España en el entorno del 1,4, 1,3, 1,6, menos de 1,3, no, 1,7, 1,5, no bajan del entorno del 3% ahora mismo. En apenas 6 meses los tipos fijos se han duplicado al aire, al empuje, al viento de un Banco Central Europeo que tiene toda la pinta que va a elevar ese Euribor bastante, empujado por las subidas de tipos. ¿Qué está pasando con los variables? Con el diferencial está bajando a 0,4, 0,7 en esa horquilla. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de los usuarios, de los hipotecados? Que ven esta subida al 3%, tanto que compran
como que cambian, se están yendo a un mixto. Los primeros 10 años a 1,10 y a partir de los siguientes 10 años a variable. Opción muy buena en este momento y que había sido olvidada. Hay entidades como ING que ni tan siquiera la opción de mixto lo han quitado. Pero, ojo, porque ese movimiento de hipotecas mixtas, con esos primeros 10 años al 1,10, 1,40, ahí, en esa horquilla, frente al 3% de fijo, más luego los últimos 20 años de hipoteca, los últimos 10 años, lo que quede de capital pendiente, puede darle un empujón al mercado inmobiliario. Porque frente a quien piensa ya no se puede coger una hipoteca tipo fijo, sí hay una opción en la hipoteca tipo mixto. Ojo en las finanzas personales, que este es un punto clave para ver de qué manera nos enfrentamos o a esa compra o a esa evolución del tipo variable en la hipoteca, para quienes las tienen en variable. Ojo, porque la hipoteca mixta se está moviendo ahora muchísimo y está siendo un impulso continuo para quienes ya no tienen el tipo fijo en la compra, pero sí pueden hacer variable. Varios gráficos para explicarla mañana. Ya saben que viene el mercado ahí medio pensionista, un poquito hacia abajo, alguno hacia arriba, viendo a ver qué pasa hoy, sobre todo también con el final del G7. Fíjense, distintos gráficos para entender la mañana. Uno muy importante es el que publicó la FED en uno de sus estados sobre cómo ve la inflación, que es interesante entender de dónde parte la presión inflacionaria. Ya hace una semana les contábamos los 3 tipos de inflación que había y por qué cada una de ellas estaba aportando más de lo necesario y una bajada de tipos no conseguía hacer efecto. Fíjense, porque este gráfico es muy ilustrativo, 2017-2022. Fíjense porque, en primer lugar, lo que la FED llama inflación ambigua, que no sabe bien de dónde proviene, era una cosa muy testimonial hasta que arranca el tiempo del coronavirus. Aquí empieza todo el shock de semiconductores, sigue, 2021, y vemos que para la FED hay una parte de la inflación, esto amarillito, que ya no se explica, que no tiene una explicación, que no lo ve. Mayor problema, ¿no? Oiga, esto está enfermo, ¿y qué tengo? No lo sé. Oiga, ¿me lo puede decir? No, que no lo sé. Pues es esto amarillo. La FED sabe que tiene una parte del cuerpo económico infectado por la inflación, que es algo que sí que se conocía hace mucho tiempo, pero que era muy, muy pírrico, al lado del movimiento inflacionario que la FED llama ambiguo y contra el que no sabe atacar. Es como dar palos de ciego para la FED, atacar esa inflación ambigua. Puede ir por una subida de tipos, pero que no lo rebaje. Luego está la que la FED sí puede atacar vía subir tipos de interés, que es esta parte azul, que es la inflación que viene desde la demanda, que fíjense que fue negativa, sobre todo con el coronavirus. La gente no podía consumir, es evidente, y a partir de aquí recupera y se dispara. ¿Qué es lo que dice la FED? La FED dice, oiga, es que usted me dice que solo hay un shock de oferta y yo, que veo todos los datos, FED, veo que no, que la demanda es una parte fundamental que hay que aplanar, que si se aplanara esta demanda, al final el concepto inflacionario en Estados Unidos sería distinto. Sí que es cierto que por mucho que aplanes aquí, fíjense cómo está esto, y que aplanar esto puede reducir algo, según la FED, no hasta el suelo, pero nos quedaría toda esta parte amarilla que la FED no entiende de dónde viene. ¿Qué es lo que dicen los analistas de la parte amarilla? La inflación normal y la inflación subyacente tiene un efecto contagio, que para muchos es esto amarillo. Es decir, aquí hay un aumento de los precios de la energía, cuesta más la electricidad, cuesta más el gas, cuesta más el petróleo, cuesta más los transportistas que llevan tu producto, de tal manera que hay un punto en el que esta inflación empieza a traspasarse aquí. ¿Cómo? Vía esto, según los analistas. Oiga, ¿y por qué sube la pasta de dientes? Si no tiene ningún efecto de energía. ¿Y quién te lleva la pasta de dientes? Entonces, a partir de ahí, el problema de la FED es entender esto. Entender cuánto de lo que hay arriba empieza a lanzar hacia abajo. Porque si esta inflación se fuese hacia aquí, ojo, porque la subida de tipos de ahora es una broma al lado de lo que podemos ver. Podemos ver subida de tipos parecidas a finales de los 70, inicios de los 80.
empiecen a mirar. Pero estamos hablando de subidas de tipos o de tipos de interés en un entorno más cercano al 8, al 9%, para conseguir rebajar ese tipo de inflación. Por ahora, la Fed no entiende que eso vaya a suceder, sino que como un azucarillo, la parte amarilla se puede ir perdiendo. Fíjense en el siguiente gráfico. El día viene con muchas claves de fondo de por dónde vamos y de cuál es la situación actual del mercado, que vemos, por un lado, una bolsa un poco esquizofrénica, atontadilla, vamos a subir un poco, venga, ¿por qué? Porque hemos perdido tanto que vamos a subir, ¿no? Pero ¿cuál es el mar de fondo? Es decir, el peor escenario de quien ahora está entrando en el mercado es que este sea un rebote que le pille. Entro aquí porque veo que se recupera, pero me quedo pillado dentro, ¿no? Para ver ese escenario es muy interesante ver, por ejemplo, este gráfico que siempre se mira para ver hasta qué punto estamos cerca de una recesión, que nos mide el cobre contra el oro, que es la línea blanca, esta, que nos estaría marcando la recesión tan famosa que estamos hablando siempre, pero sobre todo lo que nos estaría marcando es una caída de beneficios empresariales en el corto, medio plazo. Una caída de beneficios empresariales vinculado a que los materiales industriales empiezan a caer, sobre todo en su comparación con el oro, siendo el cobre uno de los más utilizados. Y luego, cómo se va refugiando la inversión en ese 10 años, en esas yields a 10 años, que como ven crecen. ¿Cuál es el punto de cambio? Fíjense, aquí, a finales del 20, inicios de 2021, ya se veía un movimiento en el que empezaba a hacerse un gap suficientemente diferente como para ver que antes o después, si esto se daba la vuelta, como ha sucedido ahora, podíamos tener un problema de beneficios empresariales. Fíjense como si miramos desde 2012, se comportan de una manera muy similar. El decoupling se ha producido ahora. Cuando se ve de qué manera las empresas empiezan a pedir menos esos materiales básicos y lo comparamos sobre todo con las yield que van subiendo frente al beneficio empresarial. El mar de fondo de este gráfico lo que dice es cuidado con las subiditas. Que el mar de fondo sigue siendo malo para el beneficio empresarial, que es antes o después lo que va a marcar el mercado, lo que va a marcar la renta variable. Fíjense en este otro gráfico, porque se ve un poco de qué manera el criptouniverso se va comportando. ¿Dónde se distribuye? ¿Cómo se está colocando? En un momento en el que hemos visto una caída muy fuerte de Bitcoin y de todas las criptomonedas, ¿dónde está la distribución? 69% Bitcoin. Ahora lo vamos a ver del resto de activos, incluyendo esto, pero el desglose de las criptomonedas nos marca 69% Bitcoin, 13% Ethereum, XRP un 1%, las top 4, 10 un 5%, las stablecoins un 4%, del 11 al 25 las top 25 un 3%, el resto un 5%. Fíjense cómo está la tarta si juntamos Bitcoin y Ethereum. Al final, gran parte de la inversión o de los activos que se poseen están relacionados con estas dos criptomonedas. Las oportunidades pueden estar aquí, pero no nos lo dice que de verdad el convencimiento del inversor esté tanto aquí como aquí. Fíjense que es 69 más 13%, que la cantidad es enorme dentro de la tarta general. ¿Y por qué este gráfico? Fíjense en este otro, cómo se está repartiendo, dónde el inversor cree que puede asegurar el patrimonio. Cripto. Miren, aquí, en esta tabla de colores, donde vemos dónde intenta el inversor guardar el dinero que tiene, dónde intenta que crezca en este entorno tan complicado, fíjense en las criptomonedas. Es que es el trozo más pequeño, fíjense la distribución, y a pesar de todo eso, el crecimiento importante que puede tener el mundo de criptoactivos en el entorno o en la cartera general que tiene un inversor. Fíjese porque en esta comparación de market value, el oro está en el azul clarito, las FANG están aquí, y cuando se habla en estos momentos de que hay una burbuja inmobiliaria, se mira mucho a este gráfico, porque esto de aquí es el inmobiliario. Fíjense, porque en la comparación de cómo está el market value, ustedes dirán, oiga, es que está todo muy mal, ¿y solo se salva la vivienda? ¿Y solo se salva el real estate? Fíjense el tamaño que tiene ahora mismo la valoración de mercado del real estate, del mercado inmobiliario. Si vemos la deuda, las securities,
Fíjense que es otra parte fundamental que está afectando mucho a las carteras de los fondos a nivel internacional. Si vemos equities, cómo ha ido recogiendo gran parte, ha ido reduciendo gran parte esa valoración de mercado. Y si vemos el Global GDP, ese PIB mundial, es esa parte verde del final. Nos faltaría la M1, ¿no? La masa de M1 global. Pero fíjense el movimiento y tenemos Global GDP, tenemos equities con una reducción de la valoración del mercado ya importante, en PERs por debajo incluso de la media de las últimas décadas, y tenemos, por ejemplo, debt securities, viendo también un porcentaje importante de esa valoración hacia el alza del mercado. Pero esto nos está marcando hasta qué punto el mercado inmobiliario ha engordado. Se ha puesto de buen año en los últimos meses, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Búsqueda de nueva vivienda con condiciones distintas, no querer estar encerrado, etc., etc., a nivel mundial. Miren, si esto estuviéramos viendo globos, miren el pedazo de globo que se ha montado sobre cuál es el valor de mercado y la comparación con el resto. Entendiendo, por ejemplo, cómo las criptomonedas que veíamos antes, muy centradas en Bitcoin y en Ethereum, tienen una valoración ínfima al lado de este globito que vamos a ver cómo es. Esta es una de las claves fundamentales del mercado ahora mismo. No tanto en España, que ha sabido contener, sobre todo en los préstamos, pero sí a nivel internacional, qué importancia tiene el mercado inmobiliario dentro de toda la burbuja de las burbujas que se han podido inflar desde el inicio del coronavirus. Fíjense en este otro gráfico, es un reportaje de The Economist del fin de semana. Esta es la evolución histórica de la inflación en Zimbabue, para que se hagan una idea de cómo la inflación está impactando, y a partir de ahí se vuelve a un movimiento de economía más de trueque, más antigua, pero que funciona mejor que el modelo capitalista. Ahora les explico por qué. Miren, esta inflación nos indica que Zimbabue tiene ahora mismo un 230 millones por 100, que la inflación de Zimbabue es 230 millones por 100, y que ya vivió Zimbabue en la anterior crisis del 2008 un movimiento de inflación elevado. Y de ahí, ¿para qué nos sacan la inflación de Zimbabue? Mañana nos van a sacar la inflación del Congo. Bueno, igual también. Pero tiene sentido explicar qué es lo que hace el ciudadano cuando tiene una inflación del 230 millones por 100, y cuál es la solución que para Occidente muchos inversores empezaron a mirar hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo son 2 o 3 años, que es volverse a bienes raíces, que es volverse a alimentación, tanto agricultura como ganadería. Zimbabue lo que montó, viendo la inflación, una serie de empresas es, oiga, yo cobro 5.000 rupias y antes de que acabe el día tengo la mitad prácticamente. Mi capital, es decir, mi patrimonio, no existe. ¿Qué hago para mantener el patrimonio? Y lo que se montaron son una especie de planes de pensiones vinculados a la ganadería que permitían mantener el nivel de vida. ¿Por qué esto es importante hoy en día? Por cómo la ganadería, cómo determinadas inversiones alternativas están pudiendo mantener mejor la inversión. ¿Qué es lo que hacen ahora en Zimbabue gran parte de quienes tienen que mantener el patrimonio? Reciben 5.000 rupias y compran. ¿Cuál es el valor base? ¿La moneda? ¿El oro? No, la vaca. ¿La vaca? Sí, la vaca. 5.000 rupias, compro una vaca o las que toquen. A partir de ahí, esa vaca es tuya. Vas a verla cuantas veces quieras. Pero sobre todo, el precio de la carne de la vaca, el precio de la leche, el precio de todos los derivados de la vaca se mantiene ligado a la inflación en Zimbabue. De tal manera que pasados 10 años, esto se empezó a hacer en 2008, con la anterior crisis, ahora quienes en su momento hicieron la inversión en la vaca y en todos sus derivados tienen a la vaca que compraron, a los hijos de la vaca que compraron, a los trocitos de carne de la vaca que compraron y sus hijos, a los derivados de la vaca. ¿Qué se ve 10 años después? Anclar tu patrimonio en Zimbabue
a un bien como la vaca en el que todo el mundo tiene que comer al final siempre que tenga dinero, ha permitido mantener el nivel de inflación. Esa inflación del 230 millones por 100 solo la han mantenido ese patrimonio quienes han optado pensión relacionada a una vaca, un fondo de pensiones relacionado a una inversión relacionada con la ganadería. ¿Cuál es qué es lo que nos enseña a Occidente ese movimiento? No siempre los mercados financieros son lo importante, aún así la vaca es un bien financiero, es un generador de ingresos, es una columna de activos. Para esa persona de Zimbabue que dice, es que mis 5.000 rupias se han perdido, pero la vaca está aquí y genera, y me genera, y yo las tengo ahí y me van generando. ¿Qué es lo que enseña a Occidente? Le enseña a Occidente que muchos inversores, Bill Gates, dejaron de invertir en determinados bienes financieros hace ¿cuánto? 3 años, para empezar a comprar bienes raíces, agricultura y ganadería. Esas inversiones que realizaron esos inversores, entre ellos Bill Gates, lo que ha permitido es que su patrimonio se defienda frente a la inflación. Y cuando vemos en Forbes cómo están los ricos más ricos del mundo, esos que viraron hacia la agricultura y la ganadería han mantenido patrimonio o lo han aumentado, mientras el resto, vinculado a la renta variable, lo ha hecho en un momento determinado del mercado. Y luego tenemos gente como Cathie Wood, ARK Investment, que han vuelto a perder gran parte del patrimonio, vinculado sobre todo a valores más tecnológicos. 8:27, yo les recomiendo que miren este reportaje de The Economist, sobre todo por cómo nos enseña a qué economía podemos estar tendiendo mientras nos fijamos solo en los mercados financieros. A qué economía en determinados países emergentes y pobres, que tanto está mirando el G7 estos días para atraer hacia el lado de Occidente, puede ser importante ver de qué manera la inflación, que ellos la padecen en un grado superior, puede enseñarnos a Occidente. 8:28 de la mañana, han visto que hay mucha tela que cortar, mucho movimiento. Ayer había reunión de ministros de energía. La clave fundamental del final de la reunión la puso Alemania. Dijo que si uno de los países principales de Europa tenía una crisis de gas, al no haber almacenado el 80% de las reservas que espera Europa tener para otoño, la crisis puede ser contagiada al resto de países. Lo dijo Habeck ahí, como el que no quería la cosa, que llevó unas semanas haciendo de alerta de Europa. Pero ojo, porque la reunión ayer, sotoboche, entre el G7, la OTAN, de reunión de ministros de energía, acabó con la percepción de que la crisis en un país por el gas ruso puede contagiar a toda Europa, llevándola a una recesión muy profunda / depresión económica. 8:29 de la mañana, Eva Villanueva, el mercado en Asia